Bien, mis hermanas y hermanos, ya estamos en Facebook. Hoy día viernes 5 de septiembre del 2025. Tenemos la invitación a nuestro hermano Daniel Villarruel, que nos va a traer la lección de hoy día para ser edificados, para seguir creciendo espiritualmente, para fortalecernos en nuestra fe. Vamos a pedir, hermano Rigo, por favor, si nos puede guiar en una oración. Y vamos a considerar a la hermana Ruth Vega, a la hermana Flor Sáez de Arica, ya, a la hermana Irma Ramírez también, de Arica, bueno, o sea, de aquí de Pan de Azúcar, ya. En la oración, por favor, hermano Rigo, ya. Y por cierto, hay muchos hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles. También considera a la hermana Yolanda por ahí, que de repente está un poquito mal, así, ya, y todas esas cositas. Por favor, hermano Rigo, a ver si podemos elevar oración por ellos. Tiene que abrir su micrófono. A la hermana Ruth y a la hermana Yolanda. ¿Cuáles otras hermanas, hermano? La hermana Eh, Irma Ir- Ramírez y la hermana Flor Sáez, que es de la iglesia de Irma, Cristo en Arica. ya, y Flor Sae. Sí, por favor, hermano. Correcto. Ya, hermano, oremos. Amado Dios, Padre Santo, estamos muy contentos, muy agradecidos que de lunes a viernes, mi Dios, a esta hora nos podemos unir en esta plataforma de diferentes puntos del país y del extranjero, hermanos que con mucha gratitud, mi Dios, nos instruyen en su palabra. Queremos agradecer por esta gran bendición, Padre Celestial, que tenemos, que todos los días, mi Dios, podamos alimentar nuestro espíritu por intermedio de su palabra. Y agradecemos, mi Dios, porque no solamente lo alimentamos, sino podemos orar por cada uno de nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles. Queremos orar en esta hora por nuestro hermano Daniel, que es el instrumento que usted ha escogido, mi Dios, para instruir en su palabra a los miembros del cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Queremos darle gracias por ello, queremos agradecerle por Jesucristo su Hijo, que por amor a nuestras almas dejó su trono de gloria y vino a este mundo, mi Dios, para mostrarnos una senda que lleva allá al paraíso, al cielo donde usted, mi Dios, mora, y sabemos que ese es el lugar que ha preparado mi Dios para todos aquellos que puedan obedecer a sus enseñanzas, y a posterior podamos, al cerrar nuestros ojos en este mundo, podamos, si es su voluntad, mi Dios, y habiendo sido fieles, pueda recibirnos allá cuando usted lo ha dispuesto. Padre Dios, queremos orar en esta hora por todos aquellos nuestros hermanos que se han conectado, los que puedan conectarse a posterior. Queremos pedirle que también los hermanos del Facebook, y que si hay alguna persona que es oyente solamente, que la semilla expuesta en esta tarde por nuestro hermano pueda caer en sus corazones y pueda germinar, para que así también puedan ellos, mi Dios, entender que esta es la única verdad y el único camino que puede llevarnos a la vida eterna. Queremos darle gracias, mi Dios, queremos orar por las hermanas que hemos tomado nota en este momento. Oramos por la hermana Ruth, por la hermana Yolanda, la hermana Irma y por la hermana Flor Sáez, que necesita, mi Dios, mucho de usted por sus dificultades que han tenido, ya sea de salud, que usted tenga misericordia de ella y conforme a su voluntad les ayude en su recuperación. Queremos pedirle, mi Dios, que en su amor nos ayude para tener también nuestras mentes despejadas, un corazón noble para recibir su enseñanza. Queremos pedirle que nuestro hermano pueda recordar todo lo que ha estudiado para exponerlo con claridad, como es habitual en él, y para así, mi Dios, edificarnos en su enseñanza. Queremos pedirle que se quede junto a nosotros, mi Dios, y queremos darle gracias por todos aquellos que están unidos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano
Rigoberto. Ahora vamos a dejar entonces a nuestro hermano Daniel. ¿Necesita pantalla, hermano? Sí, por favor, hermano. Ya. Vamos a buscar compartir pantalla. ¿Estamos listos, Danielito? Muchas gracias, hermano. Bien, ahí debería verse, ¿ya cierto? Ya, Ahí, sí, sí, ahora sí. Perfecto, listo, fantástico. Bien, buenas noches, gusto de saludarles, gusto de verles. Eh, Gracias por la invitación a los hermanos que administran este momento de estudio. Ya lleva varios años, varias temporadas, diría alguien de la televisión, ¿verdad? El curso de este espacio de estudio. Y les agradezco la consideración, hermano. Muchas gracias. Bien, quiero invitarlos a considerar esto que aparece ahí en pantalla. Cuando nosotros nos enfrentamos a las primeras lecciones del Sermón del Monte, aparece el Señor Jesús diciendo, oíste que fue dicho. Y él repite, manifiesta, reitera las palabras que eran costumbre oír entre los discípulos o entre los judíos, ¿ya? Entonces él dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Qué cosa? No matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Y luego viene un reenfoque, una redirección, un reencauzamiento de lo que se transmitió verbalmente o del sentido real, ¿verdad?, de la lección. Finalmente lo que él viene a hacer es dar el sentido real de lo que la palabra expuesta pretendía verdaderamente señalar. Entonces ellos repetían una frase y el Señor se la cita. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Listo, eso era lo que fue transmitido. Eso era lo que se repetía. Eso era lo que permanentemente se dialogaba, se enseñaba, se compartía. Y el Señor hace este reencauce. Y hay un comentarista que dice, lo que viene a hacer el Señor es darle el real sentido a la escritura, que había sido pervertido o perturbado por los intérpretes judíos. Entonces lo que él dice es, oíste que fue dicho, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Y el Señor dice, ya, listo. Es decir, mientras no lo mate, está todo bien. Eso es lo que ellos transmitían. Entonces, mientras lo puedo golpear, le puedo dañar, le puedo hacer un perjuicio, un perjurio, sin embargo, en tanto no acabe con su vida, va a estar todo bien. Pero el Señor dice, momento, ese no es el real sentido que esta cosa tiene que tener. El real sentido que esta cosa tiene que tener es este. Yo os digo, y viene esto, pero yo os digo, ¿verdad? Viene esta frase con autoridad, pero yo os digo, ¿qué dice el Señor? Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Segundo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, no es solamente la cosa matar. Lo que el Señor está diciendo, no, 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 momentito, momentito. Paremos un segundo, que la cosa tiene que ver con la intención del corazón. No es solamente sacarle la mugre, pegarle, ¿verdad? Y dejarlo medio moribundo. Me parece que hay hermanos de otras nacionalidades también conectados. El sacar la mugre tiene que ver con causar un daño intenso a la persona. Es un chilenismo. Eh, no basta o no es, no es el fondo causar daño, pero sin llegar a tocar la vida de la persona. No, no ese es el sentido. El sentido es que en el corazón no habite, no se anide una mala intención contra una persona que sea mi prójimo. ¿Ya? Entonces, por eso él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, partamos desde el enojo, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces lo que el Señor hace da un reencauzamiento, da una reorientación a cuál es el sentido real de la enseñanza. La enseñanza no era matar, la enseñanza era no albergar, no cobijar en el corazón una mala intención contra un hermano. En otra ocasión dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Listo, pero ellos tal vez tenían la libertad de poder decir, ya, pero puedo disfrutar con la vista o puedo mirar sin límite. No, el Señor hace este reencauzamiento nuevamente y pone límites y da el sentido real, ¿verdad?, a cuál era la intención del mandamiento. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, y aquí se inserta la autoridad del Señor, ¿verdad? Pero yo os digo,
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y otra vez en que encontramos esta misma frase en Mateo 5, 31 y 32, dice, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Y ahí el Señor viene a reencauzar la cosa. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo a no ser sin excepción por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces lo que nosotros vemos aquí es el propósito real detrás del mandamiento. Es como se dice en la legalidad, en el derecho, el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Por ejemplo, cuando en Chile, en los años, no sé, 95 tal vez, se instauró, en 1995, se instauró el uso de la tercera luz de freno. Y cualquiera que no tenía la tercera luz de freno era sancionado, era multado, simplemente no se le permitía el permiso, la revisión técnica para poder circular. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿El espíritu de la ley es la sanción? No, el espíritu de la ley es que esta luz advierta de forma más efectiva que el vehículo que antecede, que va adelante, se detuvo. Luego vino la ley del cinturón de seguridad. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Sancionar porque uno no usa el cinturón de seguridad? No, porque hay una estadística que dice que el 70% de las vidas se salvan usando el cinturón de seguridad. Entonces, lo que uno tiene que buscar realmente es el espíritu de la ley. ¿Cuál es el propósito detrás de estas cosas? Y eso es lo que el Señor Jesús está intentando plantear en esto. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces, Él viene a reencauzar, viene a reorientar y a dar el real propósito que tiene eh, la enseñanza. Nuevamente dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Está hablando de dar oportunidades, de poder perdonar, de no buscar la venganza por la mano propia. ¿Ya? Eso es lo que está buscando. El fondo es, no, ok, el vecino estacionó el auto afuera de mi portón y no me dejó entrar. Listo, mañana yo le estaciono el auto afuera de su portón y no lo dejo entrar. No, no es eso. Lo que está diciendo es que tú no te comportes como se está comportando la persona, que tú tienes que tener una conducta diferente, porque en ti radica un principio, un espíritu, una formación, un amor diferente. Entonces, es eso lo que anda buscando, ¿vale? Y eso es lo que lo quiero invitar a considerar, mis queridos hermanos. Entonces, la interrogante que yo les quiero plantear aquí en esta introducción es, ¿anula Jesús la ley al decir, pero yo os digo? Veamos la respuesta. Dice, y él mismo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, en ningún caso él viene a anular la ley. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Efectivamente, en un mundo perfecto, en un mundo utópico, en un mundo ideal, no necesitaríamos ley, porque todos nos comportaríamos, ¿verdad?, de una forma ética, moral, en donde no buscaríamos causar un daño al tercero y buscaríamos el favor del tercero, o al menos el respeto por el tercero. Pero como en ausencia de esto, viene la ley. Entonces, por eso existe el disco pares, ¿verdad? Existe el semáforo, existen los ceda del paso para los transgresores y desobedientes. Mismo sentido en la ley espiritual. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y metricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces la ley tiene un sentido. El sentido de la ley no es para el que está haciendo el bien, el sentido de la ley es para aquel que está haciendo el mal. Ese es el propósito del fondo de la ley. ¿Ya? Y yo quiero invitarlos a considerar esto. Vamos a estar centrados principalmente en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 3 al 7. Y allí el apóstol Pablo dice, usa una frase, yo me colgué de esta frase, dice, el propósito de este mandamiento. ¿Cuál es el propósito del mandamiento que el apóstol Pablo está señalando, está indicando a Timoteo? Vamos a leer. Pablo le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean más bien
disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y luego viene la frase de la que yo me colgué para titular este mensaje. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo quiere proponer, y lo vamos a revisar, lo vamos a desmenuzar este texto, es, le pide a Timoteo que se quede en una ciudad. ¿Dónde? En Éfeso. Y mientras tanto él se iba a Macedonia. Pero con un propósito, dice, para que mandes a algunos que no enseñan diferente doctrina, para que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, para que finalmente decanta o deriva en disputas más que en edificación de Dios que es por fe. Y el propósito de esta instrucción de cuidar que no enseñen diferente doctrina, el propósito de cuidar que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, el propósito de evitar estas peleas, estas diferencias que se producen por estas conversaciones infructíferas, es lo que dice acá abajo, ¿verdad? El amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces vamos a ver, primero, el primer propósito que tiene el mensaje o el encargo del apóstol Pablo es la edificación. Y lo que Pablo le advierte es que hay personas que van a afirmar cosas o que van a conversar cosas o que van a plantear argumentos o asuntos que no entienden. Y va a provocar que algunos se desvíen. Apartándose, dice, a vana palabrería y pretendiendo ser doctores de la ley, pero, o sin embargo, no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman, sin argumentación. Entonces, viene un conflicto. Hay afirmaciones que se hacen por personas que no entienden lo que hablan ni lo que afirman, pero pretenden presentarlas como verdades. ¿Ya? Y eso Pablo lo advierte y le dice a Timoteo, ojo con esta cosa, ten precaución con esto. Una de las cosas que Pablo le está advirtiendo es que van a ver personas que se van a desviar, que van a apostatar. Y la palabra apostatar o apostasía significa, básicamente, apartarse de o mantenerse apartado de. ¿Ya? La apostasía es apartarse de en un momento inicial o mantenerse apartado de una continuidad en el tiempo. ¿Ya? Esas son las características de la palabra apostasía. Y tiene tiene un carácter positivo y un carácter negativo, como la mayoría de las palabras. Y en este texto de Hechos 21-21 se manifiesta con un carácter positivo, porque dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observan las costumbres. Entonces, ¿qué está invitando Pablo? Pablo está invitando a que los judíos que habían venido al cristianismo apostaten de Moisés, es decir, se aparten de la ley de Moisés o se mantengan apartados de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ahora están bajo la gracia. ¿Ya? Sin embargo, por contraparte, y el carácter negativo que tiene la palabra, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, qué sé yo. Entonces, Pablo está advirtiendo, fíjense que en la misma carta de Timoteo, que va a haber una apostasía en la iglesia. Van a haber personas que por falta de conocimiento, por falta de preparación, como quiera llamarlo, van a invitar a los cristianos a apostatar de la fe. Y esa es la advertencia que que Pablo le está haciendo a Timoteo para que le transmita a la iglesia en Éfeso. Entonces, los peligros a los que se enfrentaba la iglesia en Éfeso eran los siguientes. La primera era una enseñanza de una doctrina diferente. Se podía introducir dentro de la iglesia una enseñanza de una diferente doctrina. El verso 3 dice, como te, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina.
Era la primera labor que tenía que enfrentar Timoteo. Tenía que advertir a la iglesia, tenía que prevenir a la iglesia, tenía que cuidar a la iglesia de la influencia negativa o nefasta de personas que iban a mal influenciar o iban mal enseñar o derechamente mal edificar a la iglesia. El segundo riesgo o el segundo peligro al cual estaba expuesta la iglesia en Éfeso era que a raíz de estos encantadores, de estos cuentacuentos, ¿verdad? Las, las personas, los miembros, los cristianos, le prestaron atención a esto y comenzaran a desviarse en pos de estas fábulas y en pos de las genealogías interminables. Cosas inútiles, infructíferas, eh, vanas, sin propósito. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, y por cierto, el entrar en este terreno, el entrar en este caminar, iba a acarrear, iba a traer consigo disputas más que edificación de Dios. Entonces se iban a enredar en cosas inútiles, en cosas vanas, en lugar de estarse edificando. Y el tercer peligro al cual estaba expuesto la iglesia en Éfeso es que, producto de esto mismo, ¿verdad? Lo que decíamos, se iba a generar disputas en lugar de edificación. Entonces, y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de que la iglesia se reúna? El propósito de que la iglesia se reúna tiene que ver con la edificación, el propósito de que estemos en esta tarde participando de este momento o apartando este momento, este tiempo para el estudio de la palabra de Dios, tiene que ver principalmente o exclusivamente, ¿verdad?, con la edificación que podamos alcanzar mediante la persona que vaya a exponer. Um, y lo refuerza, y lo refuerza el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando dice, en el capítulo 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ok, coloquémonos a hablar en francés, en inglés, en portugués. ¿Quién va a entender? Bueno, un par de personas que puedan hablar algunos de estos idiomas y el que está exponiendo, ¿verdad? ¿Quién más va a entender? Nadie más. Y eso es lo que está planteando Pablo en este texto. Dice, si yo oro en una lengua desconocida, supongamos que el hermano Rigo al comienzo hubiese orado en Mapudungún, solamente él hubiera aprovechado la oración, nadie más lo hubiese aprovechado. Entonces, Pablo hace esta reflexión, dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué pues? Dice, voy a orar con el espíritu, pero voy a orar también con el entendimiento. Es decir, vamos a hacer una combinación entre la razón, entre lo que yo entiendo para exponer y lo que yo preciso de mi ánimo, de mi alma, exponer. Voy a cantar con el espíritu, pero no solo voy a cantar lo que se me ocurra o lo que me venga en gana, voy a cantar también con el entendimiento, prestando atención a aquello que voy a cantar, porque esto tiene que concurrir, esto tiene que traer consigo edificación. Así es. Misma carta, mismo capítulo. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Sí, así es. Ocurría eso en la iglesia en Corinto. Sin embargo, esto debía organizarse de tal modo que todo concurriera para edificación, que todo fuese provechoso para edificación. Y por eso hago este gesto, que tiene que engranar. El núcleo de esto ha de ser la edificación. El propósito de esto ha de ser la edificación. Misma cosa que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al texto, el texto dice una cosa, dice, pues el propósito de este mandamiento. ¿Y qué entendemos nosotros por propósito? Propósito tiene dos características, o dos interpretaciones más que características. Dos interpretaciones. La primera, la determinación firme de hacer algo. Yo voy a subir este ser. Ese es mi propósito. Y segundo, aparejado a este, el objetivo que se pretende alcanzar. Y mi objetivo al subir este cerro va a ser llegar a la cumbre. Y me voy a tomar una foto para las redes sociales en la cumbre. Entonces el propósito tiene dos condiciones. Uno, el objetivo,
que es el lugar al cual quiero llegar yo, o la meta, hablemos así, que quiero alcanzar, y el segundo, la determinación, que sería el recorrido que he de seguir, que he de construir para alcanzar mi meta. Ese es el propósito. El propósito es tanto el camino a recorrer como el objetivo a alcanzar. Y Pablo lo está planteando de esta forma. Entonces dice el propósito de este mandamiento. ¿Con qué propósito Pablo está dando este mandamiento? De que cuide la iglesia, de que tenga precaución con aquellos que quieren ingresar o introducir más bien una doctrina falsa o fábulas o disputas innecesarias. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? ¿Cuál era el objetivo? Y de nuevo vamos a lo que planteaba yo al comienzo, cuando les mostraba estos mandamientos del Señor Jesús, cuando Él dice, eh, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Y el Señor lo que hace, muestra el real objetivo detrás del mandamiento. Y lo mismo vamos a preguntarnos acá, ¿cuál era el objetivo o cuál es el objetivo de la instrucción del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él anda persiguiendo? ¿Con qué propósito él da este mandamiento? Como decíamos también al comienzo, ¿cuál es el espíritu que inspira este mandamiento? ¿Cuál es el espíritu que inspira la ley? ¿Verdad? ¿Cuál es? Y Pablo lo revela, dice el amor. Porque Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Y fíjense esto, el amor, ¿qué tipo de amor? Bueno, ahí de la misma palabra amor podemos sacar una derivada, ¿verdad? Y comenzar a hacer algunas conexiones allí. La palabra amor que allí aparece es ágape finalmente, ¿verdad? Esta buena intención, este buen deseo. Y Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Qué tipo de amor? El amor, fíjense en esto, nacido de corazón limpio, nacido de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces Pablo lo que está tratando de construir, o lo que está tratando de transmitir, más que de construir, de transmitir a Timoteo, es que se cuiden de todas estas cosas, pero ¿con qué propósito dentro de su corazón? ¿Con sabotear o con boicotear a los que estaban tratando de levantar una enseñanza diferente? ¿Con el propósito de él generar la única verdad revelada? ¿Con el propósito de que él fuera el único que tuviera la palabra inspirada? No. El propósito de Pablo era cuidar las almas que habían llevado o llegado para Cristo. Y esto provenía de un corazón limpio, o del amor nacido de un corazón limpio, nacido de una buena conciencia, y el amor nacido de una fe no fingida. Eso es lo que Pablo está, o ese es el origen de la instrucción de Pablo. Ese es el origen de la instrucción de Pablo, voy a repetirlo. El origen de la instrucción de Pablo provenía o proviene de un amor nacido de un corazón limpio, del amor nacido de una buena conciencia y del amor nacido de una fe no fingida. Eso, eso mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un corazón limpio, ¿qué entendemos por corazón? Vamos a nivelar o a unificar conceptos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, vamos a unificar conceptos. ¿Qué entendemos por corazón? Eh, el corazón es el órgano vital nuestro. Podríamos circunstancialmente vivir sin riñón o sin riñones. Podríamos circunstancialmente vivir sin otros órganos, pero sin corazón no. Y cuando nosotros vamos a una definición del comentarista Bain, dice que el corazón ocupa el puesto más importante en el sistema humano. Efectivamente, el corazón es el núcleo donde nuestra vida en alguna manera radica, se detiene el corazón y todo acaba. Ocupa el puesto más importante en el sistema humano. Y dice Bain y usa esta frase que es interesante, mediante una fácil transición, esta palabra vino a significar la actividad mental y moral del hombre. Ah, entonces la palabra corazón, cuando la vemos en las escrituras, no tiene que ver con este órgano que nos está latiendo aquí en el pecho, ¿verdad? No tiene que ver con el órgano que tenemos en el centro de nuestro pecho y que late, no sé, 60, 70 veces por minuto. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales
como emocionales. En otras palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. ¿Qué está diciendo entonces? En sencillo, el corazón es nuestra mente. El corazón es donde se anidan nuestros pensamientos. El corazón es donde está la actividad mental y moral del hombre. ¿Por qué cuando voy al negocio y la señora me da un billete más de cambio, de vuelto, ¿verdad? Yo le devuelvo este billete. ¿Por qué? Porque yo sé que ese dinero no es mío, no me pertenece. Y haría mal en quedármelo, ¿verdad? Pero, ¿dónde ocurre esa reflexión? ¿Dónde ocurre ese cuestionamiento? ¿Dónde ocurre ese análisis moral en donde yo digo, voy a devolver el billete porque el billete no es mío? No ocurre en el pecho, ocurre acá. Por lo tanto, la actividad moral nuestra, el asiento de la actividad moral nuestra ocurre en nuestra mente. Y cuando nosotros, en términos bíblicos, hablamos de corazón, hablamos del asiento de las emociones y de la razón. Hablamos finalmente de, en alguna manera, para ubicarlo físicamente, nosotros necesitamos situar físicamente una cosa, hablamos del cerebro. Allí, ese es el corazón, no el cerebro como tal. El concepto corazón viene a ser etéreo, ¿verdad? Viene a ser el centro de nuestra actividad mental y moral, en donde se elaboran o en donde nacen nuestros sentimientos y nuestras razones, pero hablamos de nuestra mente. Ese es el sentido con el que se usa la palabra corazón en las escrituras. Por eso dice Mateo 15, 19 al 20. ¿Qué dice Mateo 15, 19 al 20? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ah, mira, qué curioso. Del corazón salen los malos pensamientos. Y resulta que muchas veces vemos que los pensamientos los estamos elucubrando aquí en la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues ese es el corazón en términos bíblicos. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, hace esa comparación el Señor. Pero yo me quiero detener o quiero resaltar el concepto de la primera frase, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los pensamientos no salen del órgano que palpita en nuestro pecho, los pensamientos salen de nuestra cabeza. Y es allí en donde está el asiento de la actividad moral y emocional del hombre. Sigamos. Pedro invita a los hermanos, a los cristianos, que no tengan un ornato, un arreglo externo, que no anden bien vestidos por fuera. Estoy expresándome mal en realidad. No dice que no anden bien vestidos por fuera, estoy expresándome erradamente. Él dice que no le den importancia a estar arreglados por fuera o no le den una importancia superior a estar arreglados por fuera que a estar con el corazón de buena calidad. Por eso dice, el ornato no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, mira, es más importante tener buenos pensamientos que tener un buen traje. O es más importante tener buenos pensamientos que tener un buen perfume. Es más importante tener buenos pensamientos que tener un buen anillo. Eso es lo que Pedro está planteando, está comparando. No le den una estima superior a lo externo por sobre lo interno. Lo interno viene a ser más relevante que lo externo. Filipenses 4:8 nos invita a meditar o a revisar los pensamientos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado. Entonces nuestros pensamientos deben ir dirigidos a esto. Nuestros pensamientos son moldeables, son manejables. Segundo, dice que el propósito del mandamiento es el amor nacido, anteriormente decíamos, de un corazón limpio. Ahora decimos que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de una buena conciencia. Y la conciencia, fíjense en esto, es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Lo que conversábamos recién.
¿por qué usted le devuelve el billete a la señora del almacén? ¿Por qué le devuelve el billete? Porque usted hizo un proceso mental en donde dijo, el billete no es mío. Listo, ¿dónde hizo ese proceso mental? En su corazón. Cuando ocurre este filtro, cuando ocurre este proceso de evaluación de una acción, estamos operando con la conciencia. La conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo y así impulsando a hacer lo primero, a hacer lo bueno y a evitar lo último, es decir, a evitar lo malo. Y lo que nosotros debemos tener es una conciencia bien entrenada. Fíjense en esto. Pablo a los romanos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Por qué usted le devuelve el billete a la persona del almacén? Porque su conciencia le indica que es moralmente aceptable, porque su conciencia le ha enseñado mediante la formación que usted le ha transmitido y aplica la razón para llegar a la conclusión de que eventualmente está robando si usted se queda con ese billete. Y haberlo hecho, haberse quedado con el billete, finalmente, ¿qué le va a hacer? Le va a comenzar a acusar. Y la conciencia también es moldeable, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Entonces, la conciencia acusa, defiende o acusa. La conciencia defiende o acusa. Y nos guía en nuestro actuar, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Está Pablo hablando respecto de las autoridades, a los romanos les está hablando, y dice que es necesario obedecer o estar sujeto a las autoridades, no solamente por razón del castigo, no solamente para evitar el castigo, sino también por causa de la conciencia. 12 de la noche, semáforo en rojo, yo sé que no hay nadie, llego y paso. Listo. No hubo accidente, no hubo consecuencia, no hay cámara que me tome el parte, no hay carabinero, no hay policía, no hay nada. Pero mi conciencia dice, no debes pasar a las 12 de la noche con luz roja porque estás infringiendo una ley. Entonces, la conciencia nos guía en el actuar, nos guía cómo conducirnos. Y la conciencia se entrena y se moldea. La conciencia viene a ser como un filtro. Ah, ¿Cómo se llama esta? Un sedazo, un colador, que tenemos en la cocina, ¿verdad? Un sedazo, un colador. La conciencia viene a ser esto. Yo la puedo entrenar para que sea de una luz más amplia, ¿verdad? Y que no tenga muchos filtros, sino que solamente filtre las cosas grandes, las gruesas, o puedo entrenarla para que filtre las cosas más finas. Y yo la voy entrenando, la voy moldeando. Y por eso es necesaria la palabra de Dios, para que nuestra conciencia sea adecuadamente entrenada. Y la fe, el tercer origen del mandamiento que Pablo está dando a Timoteo, es la fe. Y la fe, Bain la define como una firme persuasión o la convicción basada en lo oído. Pablo a Timoteo también le dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, una fe genuina, una fe honesta, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, esta fe honesta, esta fe sincera, esta fe no fingida, esta fe genuina, era transmitido de la abuela a la madre al hijo, o de la abuela a la madre al nieto, por ahí. Ah, sí, de la abuela a la madre al hijo. Entonces, ellos podían actuar de una forma honesta, porque su fe era honesta. Y una fe no fingida sería lo siguiente, sería una fuerte convicción honesta y verdadera de Dios, como lo plantea Hebreos, una convicción sincera de Dios, y lo segundo, una creencia verdadera en sus promesas y en sus palabras. Vamos a creer verdaderamente en Él y en sus promesas. Eso es una fe no fingida. Esa sería una fe honesta.
Vamos a creer que Dios existe y vamos a creer que Él es galardonador, dice Hebreos, de los que le buscan. ¿Cómo la generamos? Romanos 10:17 dice, así que la fe, creo que es Romanos 1:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, dice la Nueva Versión Internacional. Esta otra versión dice, así que la confianza o la fe viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mesías. Entonces, nosotros no generamos fe leyendo libros de autoayuda, no generamos fe leyendo libros que hablan acerca de Cristo, no generamos fe leyendo o viendo reels en Instagram que dan mensajes pseudos espirituales. Nosotros generamos nuestra fe genuina, honesta, leyendo la palabra de Dios, maravillándonos y reflexionando en la palabra de Dios. Dice Juan al finalizar su libro que el propósito del libro es que aunque Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, él no las escribió, dice. Pero las que escribió se escribieron con un propósito, y el propósito es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Con ese propósito se escribieron las cosas eh, que Juan escribió. Entonces, si nosotros queremos creer en Jesús, vámonos a leernos el libro de Juan. Vamos a leernos el libro de Juan y vamos a generar fe en Jesucristo. Y vamos a generar fe y convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para qué se necesitaría el amor nacido de estas tres características? Porque de esta forma la, los receptores del mensaje que Timoteo tenía que transmitir iban a entender que los mandamientos de Dios no iban a ser gravosos y no les iba a costar guardarlos. Porque parte del amor a Dios es guardar sus mandamientos. Lo dice Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dice Juan nuevamente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el propósito del mandamiento, o el propósito del mandamiento o el origen del mandamiento que Pablo está instruyendo a Timoteo, era de un sentido real de preocupación por la iglesia. Era de un sentido real de preocupación por los cristianos que estaban efectuando, perseverando en la fe en este lugar. Ahora nosotros preguntémonos algo. La iglesia en Éfeso tiene las dos cartas escritas a Timoteo. Timoteo estaba como evangelista en Éfeso. Tiene la carta a Éfeso como advertencia respecto del peligro al cual estaban expuestos allí. Y quiero confirmar si Tito también, porque me parece que Tito también fue escrito mientras Tito estaba allí. Voy a, si me dan un segundo. No, Tito estaba en Creta, no estaba en Éfeso. Listo. Entonces, tenemos la carta a los Efesios, tenemos la primera y segunda de Timoteo, que se escribe al evangelista respecto de los peligros que estaban expuestos, y tenemos, por tercer lugar, la carta que se envía en el libro de Apocalipsis, perdón, en cuarto lugar, la carta que se envía a la iglesia en Éfeso en el libro de Apocalipsis. Y yo me hacía la reflexión cuando preparaba esta lección, decía, ¿hay iglesia hoy día en Éfeso? Queda algo de Éfeso, de partida no queda nada de la ciudad de Éfeso, me parece. Pero ¿hay iglesia hoy día en Éfeso? ¿O la iglesia en la cual estaba siendo miembro Timoteo permaneció, prevaleció? ¿Atendieron? ¿Atendieron al consejo que Timoteo les tenía que transmitir y que se los transmitió sin duda? Nosotros vemos en Apocalipsis, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, Jesucristo, hablando.
Y a la iglesia en Éfeso le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Buenas obras, buenas obras tenía la iglesia en Éfeso. Sin embargo, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese encantamiento del comienzo lo habían abandonado. Recuerda, por tanto, esto es interesante, recuerda que puedes solucionar este problema, esto es solucionable. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y viene la reflexión final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, fíjense en esto. Esto es interesante, un poquito, me voy a devolver un poquito. Y es para que lo consideremos siempre. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso es un conjunto de personas, no es un edificio, es un conjunto de personas. Y a este conjunto de personas se le escribe esta carta. Sin embargo, después el Señor dice, Él, la persona que tiene oído y sea capaz de entender lo que el Espíritu dice a la iglesia, que lo oiga. Y luego, el que escuche y salga de este estado, es decir, supere las observaciones que el Señor le estaba haciendo. Y por eso dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y está el contraste. La carta va a la iglesia, pero el premio es individual. La advertencia va a la iglesia, pero la recompensa es individual. Al que venciere, le daré de comer o le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros yo hago cuando presento lecciones de Apocalipsis, hago un ejercicio en, cuando estamos en la iglesia. Les digo que doblen sus manos y las coloquen al costado de la cabeza y que se froten. Si tienen oídos, el mensaje es para ustedes. El mensaje es para nosotros. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos, de atender el mensaje que Pablo le advirtió a la iglesia en Éfeso y tenemos la oportunidad también de alcanzar las recompensas que el Señor promete para aquellos que tienen oídos y escuchan lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Muchas gracias por su atención, gracias por la invitación y le doy la palabra al hermano Néstor Sánchez. Muchas gracias, hermano Daniel. Muy, 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 muy buena lección. Gracias nuevamente por esta edificante, provechosa, nutritiva lección. Vamos a tener una oración ahora y voy a pedir al hermano Waldo, que está por ahí, para que nos guíe en una oración, si se puede levantar de la cama. Bien, oremos. Mi buen Padre y Señor que estás en el cielo, queremos darte eternas gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia que tienes con tus hijos. Gracias, Señor, por la lección que hemos escuchado hoy, que ha sido edificante, que podemos guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. También, mi Señor, queremos pedirte que tú puedas ayudar a mejorar a los hermanos que están enfermos, a quitar la tristeza de aquellos que tienen tristeza en su corazón. Y gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo en el madero de la cruz para la redención de nuestros pecados. Señor, también gracias por esta plataforma que se ha mantenido por varios años. Gracias a los hermanos que hacen el esfuerzo por mantenerla y que cada día podamos escuchar de tu palabra, Señor, diferentes mensajes, pero que todos van para el conocimiento de cada uno de nosotros que tenemos el deseo de llegar al cielo, Señor. Mi Señor, gracias por tanta bendición, gracias por haber sido tú el principal que ha estado en esta plataforma, que ha sido nuestro huésped de honor.
y te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones. Por eso oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Waldo. Muchas gracias. Bien, voy a leer algunos visitas y mensajes del libro o sea, de la plataforma de Facebook. Dice, ahí estuvieron la hermana Vanessa Vega Araya, Alicia Zamora, Luis Rojas, Isabel Ramos, Lidia Medina, Seila Soto, Juan Nelson Riversira, Richard Rosson, Betsabe Sánchez, Rubiela Cortés López, Erinelsa Velázquez. Todos ellos estuvieron escuchando también esta preciosa lección de hoy día y voy a leer algunos mensajes que han dejado algunos hermanos. Juan Nelson Riversira dice, a ver, se me fue para arriba. Dios les bendiga, hermanos. Luis Rojas dice, saludos a todos mis queridos hermanos desde Venezuela. Gracias, hermano, por el mensaje. Dios bendiga su vida. Lo siga usando en el reino. Rubiela Cortés López dice, gracias por tan edificante lección. Dios les bendiga siempre, mis hermanos. ¿Qué pasó? Algo se está moviendo ahí. Mucho ruido. Dice Betsabe Sánchez, dice, excelente mensaje, muchas gracias por la palabra del Señor y por el trabajo del hermano Daniel. Rubiela Cortés López dice, amén. Richard Pablo Rosson dice, Pablo Rosson Carrasco dice, saludos hermanos, un abrazo para Daniel. Y luego dice, muchas gracias. Todos esos son los mensajes que tenemos hoy día aquí en Facebook, que fueron varios, y también varios asistentes, 11 personas que estuvieron en Facebook, ¿ya? ¿Qué más puedo decir aquí? Mercedes Sala también estuvo ahí en Facebook. Si algún hermano tiene algo para decir, para preguntarle al hermano, para complicarle la existencia un poquito, ¿ya? O saludarlo, darle las gracias, en fin, puede levantar su manito. Yo voy a leer por mientras tanto un mensaje que tenemos aquí de la hermana Luz Dari Buenat. Gracias, hermano Daniel. Excelente reflexión. Bendiciones de Dios en Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial. Nos ayuda a estar firmes haciendo la voluntad de Dios. Feliz noche en Cristo Jesús. Es lo que tenemos hoy día. Entonces ahora tenemos abierta la oportunidad para si alguien quiere decir algo, preguntar algo acerca del tema que el hermano expuso. Nadie parece que está todo bien. Claro, el silencio habla. Hermana Doris, ahí está levantando la manito. Sí, hermanito Néstor, gracias. Quiero decirle al hermanito Daniel que muchas gracias por tan edificante lección, muy buena. Que Dios los siga bendiciendo, a él y a toda su familia. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por sus palabras. Muy bien, gracias, hermanita Doris. Hermana Yolanda, ya le doy igualito. Mire que las mujeres tienen Hermana Yolanda. Sí, hermano, yo le quiero dar gracias al hermano Daniel por su mensaje y nos ayuda mucho y que Dios bendiga a su familia y según oí que su mamá también lo estaba oyendo, qué felicidad de tener un hijo predicador. Si yo hubiera tenido hijos, hubiera tenido un hijo predicador también. Que Dios los bendiga a todos, hermano, únicamente. Muy Muchas bien, gracias, hermana. Muy amable. gracias. Hermano Waldo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muy buena tu lección. Gracias, hermano. Creo que deberíamos escucharla varias veces en el año en la iglesia del Señor. Muchas gracias, que tenga un buen día. Ok, Gracias, hermano. gracias Waldo. También tenemos un mensaje de Raquel, dice, gracias a Dios y a mi hermano Daniel, excelente mensaje. La hermana Marisa, también de Lima, Perú, dice, muchas gracias hermano Daniel, muy buena reflexión, saludos para todos o a todos. ¿Alguien más? Hermano Gilbert. Saludos, muy buenas noches a todos. ¿Se me escucha? Sí, hermanito. Escucha de maravilla. Estoy un poco informal aquí.
Pero quería felicitar al hermano, como bien dijiste, Néstor, un mensaje muy sustancioso que aporta muchísimo. Invitar al hermano mañana precisamente a la reunión de la mañana y bueno, también a todos que están acá, Cristian, una vez más, como nos reunimos para estudiar un grupo de predicadores. Yo creo que te va a aportar, hermano, y también nos serviremos de tu conocimiento. Y por último, reflexionar en la cuestión del corazón, de la conciencia. Es muy interesante lo que la Biblia hace porque va más allá de la cuestión de la mente, ¿no? Y para nuestro conocimiento hablábamos, por ejemplo, de estructuras del pensamiento. Eh, y solamente esta nota interesante, la palabra conciencia en el Antiguo Testamento no existe. Se traduce en un salmo de David, lo tenía anotado aquí, pero para poderme ver no lo cambié. En la versión Reina Valera, el Salmo 16:7, se habla de la conciencia. En las noches me enseña mi conciencia, decía David. Sin embargo, esa palabra en realidad es riñón. Y la Reina Valera lo traduce conciencia y en otras se traduce corazón. Pero con la Biblia, precisamente, el pensamiento se nos plantea de otra manera, nos plantea el pensamiento de una manera más profunda con el concepto corazón, pero sobre todo, bueno, en el Nuevo Testamento ya ese pensamiento maduro, la sabiduría del Espíritu Santo, y se nos habla directamente ya de una conciencia. Pero es muy interesante lo que pasa en el Antiguo Testamento con esa palabra. Cosas así, hermano, te invitamos mañana a que nos acompañes, ¿ok? Ojalá podamos tenerte. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ok. Gracias, hermano Gilbert. Sí, los judíos tenían ese concepto de que los pensamientos y las cosas estaban en el riñón. ¿Es verdad? ¿Sí? Sí. Yo también leí. Hermana Marisa o hermano Jorge, no sé quién está ahí, con la manita levantada. Yo, hermano. Hermano Jorge. Bueno, ahora sí me estuve confundiendo. Ese riñón, la conciencia. No, quería, mi hermano Daniel, bueno, primero felicitarlo, su exposición muy clara. Yo tuve un problema con el internet. No le entendí bien la parte que dice usted, por qué se generaliza el corazón, aspectos que son de la conciencia, que son de la cabeza, que son de la mente. La Biblia generaliza como el corazón, cuando estamos hablando a veces que son pensamientos, que son la conciencia. Usted lo explicó, pero aquí tuve problema de internet. No sé si me lo podría, si tuviese la gentileza, hermano, de Sí, claro. aclararlo. La palabra corazón, como lo muestra, por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. La palabra corazón, cuando se usa en el Nuevo Testamento, no es usada literalmente como el órgano que palpita en nuestro pecho, sino como el asiento de los pensamientos y del razonamiento y de las emociones. En el Nuevo Testamento es usado así, y en el Antiguo Testamento en varios pasajes también, excepto en un pasaje en donde se usa literal que dice que se le detuvo el corazón. No me recuerdo en este momento el pasaje, pero es solamente una vez en donde el corazón es usado de manera literal como órgano vital. El resto del tiempo es usado en símil con el asiento de los pensamientos y del razonamiento. Eso es lo que yo planteaba. Ok, sí, es clarísimo, hermano. Gracias, hermano Daniel. Ujú. Con gusto, gracias a usted. Muy bien, vamos a ver en el chat. Jacqueline Tobar dice, gracias por excelente mensaje, que Dios lo siga bendiciendo, hermano Daniel. Muy bien, eso es lo que estamos teniendo aquí y parece que ya no hay más. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga a todos. Gracias, Daniel, nuevamente, y que la mamá se siga sintiendo orgullosa. Pues, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Gracias, Así que hermano, por la invitación. Muchas gracias. Era bienvenido. porque lo estaba mirando, nada más. Era porque lo veía. Bienvenido. Que Dios les bendiga, hermano, que tengan buenas noches. Gracias, Nos vemos gracias, Buenas hermano. el noches. próximo lunes. Chao, Un Chao, chao. chao. mensaje. Chao, Un momento. Sergio. Chao, Un momento. Un Cristian. momento. Chao, Aldo. Buenas Nos noches, vemos. Chao, hermanito. chao. Dios Chao, los chao. Nos bendiga. vemos. Gracias. Un Bendiciones, momento. Un hermanitos. aviso. Feliz fin de Escuchen, por favor. semana. Buenas noches, Escuchen, por favor, hermano. un aviso. Dios los En bendiga a Chile, todos. hermana Doris, escuche, el que le conviene a usted también. Mañana sábado en la noche, Chile va a cambiar el horario. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a Para. ir una hora más adelante. De manera que mañana, perdón, el domingo en la mañana, voy a poner el nuevo horario de Chile y de los otros países. ¿Ya? Ok.
para que puedan entrar a la hora, porque casi siempre nos perdimos con todo ese asunto de los cambios de hora, y llega Ajá. a veces los hermanos están llegando después que ya está Cuando terminó. Claro, a veces ha pasado eso. Así Sí. que les aviso eso, por favor. Gracias, hermanito Néstor. Que Muchas Dios les gracias. bendiga. ¿Ya? Bendiciones. Chao, chao, que el Señor les bendiga a todos Buenas Muchas noches. gracias. por estar aquí. Que tengan una feliz noche y un fin de semana También. Gracias. Igualmente, a hermanita. preparar el corazón para el día domingo.